Descubre 2 historias de brujas en pueblos que te quitarán el sueño. Si estás acostumbrado a pensar que una luz en la loma es solo un faro o un coche, prepárate. Esta noche te llevaré por 2 relatos nacidos entre la niebla, el olor a leña y el susurro de los cerros, donde las advertencias de las abuelas todavía pesan más que la razón. Voy a contarte lo que me dijeron, lo que juraron sentir en su piel, y lo que a veces no admite una explicación más que la palabra que en estos valles usan con cuidado: brujas. En las comunidades de Hidalgo y Durango, las historias se empapan de clima y costumbre. El 2 de noviembre, día en que las noches parecen alargarse por la memoria de los muertos, los cerros se llenan de conversaciones a media voz. En Hidalgo, el Coatepetl domina el paisaje. Su ladera guarda senderos, piedras húmedas y un aire que baja frío hasta los huesos. En Durango, los valles se hacen eco del viento y el invierno introduce una quietud que abriga tanto la esperanza como el temor. No te lo digo como prueba. Te lo doy como contexto. En estos lugares, la gente aprendió a mirar las horas en que el día ya no gobierna y a prestar más atención a las luces que vuelan cerca del horizonte. Las leyendas no nacen de la nada. Se anudan a la tierra, a las fechas, a los ritos antiguos que la ciudad ha olvidado. Antes de empezar, si te gustan las historias de terror y las leyendas, suscríbete y deja tu like. Esto ayuda a que sigan llegando relatos como estos. Ahora sí, escucha con cuidado, porque la primera historia comienza en una noche en que los faros no bastaron. Carlos llevaba 20 años conduciendo el mismo camión. Era de esos hombres de pueblo que conocen las curvas por el nombre, que pueden sentir por el volante si una llanta se pincha o si el motor va a quejarse. Su empleo era sencillo: rutas locales, entregas hasta los bordes del cerro, regresar a casa para ver a su esposa, Sandra, y dormir sin que las preocupaciones atravesaran la puerta. Escéptico por oficio, decía que lo único sobrenatural que había visto en la vida era la suerte con el clima. Lluvia cuando me conviene, ni más ni menos, repetía con una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Era el 2 de noviembre. El aire cortaba la cara como si la noche tuviera bordes. Venía de una entrega en un pueblo de la ladera y bajaba por la carretera que rodea el Coatepetl. La radio traía un programa de música ranchera a bajo volumen. De cuando en cuando un halcón cruzaba la franja de cielo entre los pinos. A su derecha, la ladera se despeñaba hacia un abismo cubierto de sombras y, más arriba, una línea de piedras se recortaba contra la negrura. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Una luz pequeña, rojiza, arriba del cerro, que no tenía la vibración ni el movimiento de un faro de automóvil. Se movía con una suerte de voluntad. Al principio pensó en una fogata. Pero la luz subía, bajaba, iba en círculos y sobre todo no producía humo ni chisporroteo. Parecía una esferita de fuego, como si alguien hubiera encendido una vela en la palma de una mano gigante y la estuviera paseando por el aire. Vio otra y otra. En cuestión de minutos, varios puntos rojos surcaron la loma, describiendo trayectos imposibles. Se cruzaban, se separaban y volvían a unirse como si se reacomodaran para formar figuras. Su pecho se apretó con una sensación que no terminaba de identificarse. Miedo o vértigo, no lo sabía. El motor tembló. El tacómetro bajó. La aguja se quedó casi inmóvil. El camión perdió fuerza, y faros que antes habían sido luz de seguridad, ahora solo mostraban polvo y los contornos de las piedras. Carlos intentó darle más gas. El motor no respondió. Puso la bolsa de herramientas en el asiento del copiloto, bajó la ventana porque sintió un aire frío que no venía del exterior, sino que se le pegaba al cuello. Estaba húmedo como si viniera de dentro de la tierra. Una de las esferas bajó. No fue un descenso lento, fue un desplazamiento firme, una bola de fuego que se acercó al borde de la carretera, como quien inspecciona un objeto.
Se quedó flotando a la altura del parabrisas, a unos pocos metros de la farola más cercana. Carlos apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. No habían pasado más de 3 minutos, tal vez menos, desde que notó las luces. En su mente apareció un pensamiento absurdo. Será un dron. Pero no existía el zumbido de hélices, ni el patrón regular, ni el contorno metálico. Aquello era un punto de calor que respiraba. Con esa bola frente a él, el camión volvió a encenderse de golpe. El vehículo arrancó como si hubiera recuperado aliento, y Carlos, sin pensar demasiado, pisó el acelerador para escapar de la claridad. La esfera se pegó al costado, como si quisiera seguirlo. Lo que pasó después es algo que don Esteban, vecino de la carretera y testigo de otras noches, me contó con la calma de quien remueve una olla que aún hierve. Caray, yo vi cuando el hombre pasó corriendo. Era una luz pegada al vidrio, y el pobre traía la cara blanca como leche. No se le veía la voz, nomás los ojos, y el camión como que temblaba. Sus palabras tenían esa mezcla de incredulidad y de recuerdo que solo quien ha vivido esas horas guarda con respeto. Carlos llegó a su casa tarde, con las manos temblando y la camisa pegada al sudor. Sandra lo esperaba en la cocina, con las luces bajas y el fuego apenas prendido en el fogón. Cuando él le contó lo ocurrido, lo esperó sentada, en silencio, dejándole que terminara de decir palabras que no salían con sentido. No era la primera vez que la gente del pueblo hablaba de luces en el Coatepetl. Tampoco era la primera vez que se escuchaban viejas historias sobre mujeres que volaban sin caminar. Pero ver era otra cosa. Ver, tocar la frontera entre una leyenda y algo que te roza, es un golpe que modifica la certeza. Al siguiente día, don Esteban fue a visitar a Carlos. No vino solo. Traía 2 botellas de café, un pan y la calma de quien ha visto más que el reloj. Se sentó en el umbral, miró al camión todavía estacionado en la vereda y dijo sin rodeos: «No era fogata, muchacho. Eso que viste son brujas». La frase flotó en el aire como una campana. Carlos se rió para no llorar. «¿Brujas? No inventes», respondió con esa mezcla de rabia y nerviosismo que se pone en la voz cuando la cabeza no quiere aceptar el cuerpo. Don Esteban no lo miró recibir la negación. Sacó del bolsillo una bolsita pequeña con algo blanco, sal, ajos minúsculos y un pedacito de hilo negro, además de 2 pequeñas tijeras colocadas en cruz. «Pon eso en la ventana», dijo. «Que la mujer de tu casa lo haga y que no se vaya a dormir hasta que la vecindad no diga que está segura». Sandra, que no era una mujer de miedo, se volvió una administradora de rituales en pocas horas. Sacó de un armario una pequeña pila de objetos heredados de su madre, una medallita con la imagen del santo del pueblo, un pañuelo con bordados, unas ramitas de romero que la abuela había secado años atrás. Tomó la sal, la esparció en el marco de la puerta, colgó las tijeras en forma de cruz detrás de la cama, ató el hilo alrededor de la cuna de alguna manera que ni siquiera Carlos comprendía, pero que la hacía sentirse un poco menos expuesta. La sensación no era de seguridad absoluta, sino de resistencia. Hacer algo frente a lo que no entienden, actuar con los gestos que las abuelas dictaron antes de que la noche inventara nombres. Las noches siguientes fueron largas. Hubo ruidos en el techo, como si algo pequeño caminara con las uñas pegadas a la teja. Por debajo de la puerta, algo raspaba suave, como si alguien estuviera probando la manera de abrir. A las 2 de la madrugada, en la habitación de al lado, Sandra juró que escuchó una risita, un susurro, que se desvanecía como humo. Carlos dormía con los ojos abiertos, la mano sobre el teléfono por si alguna cosa dictara llamar a la gente. Una madrugada se levantó y vio, reflejado en el vidrio de la ventana, una sombra que no tenía piernas, una especie de masa que se mantenía en el aire, con un torso y unos brazos que no tocaban piso. El árbol del patio hacía ruido con el viento, pero aquello no emitía hojas. Solo respiraba, como si el aire fuera su elemento natural.
La comunidad reaccionó como siempre, con la prudencia de quien no quiere provocar más de lo necesario y con la vieja solidaridad de los pueblos. Una vecina dejó una gallina amarrada en la puerta para que su canto, decían, se oyera al amanecer y dispersara lo que la noche había traído. Otra familia hizo guardia en su tejado, portando una vela grande con cera que algún cura había bendecido hacía tiempo. No eran actos formalmente religiosos en todos los casos. Eran gestos ancestrales que mezclaban lo católico con lo pagano en una sola cuerda, porque en esos pueblos las protecciones se heredan sin demasiadas preguntas. Nadie, por opción, salió a buscar a las luces. Se prefería sacudir las cortinas, rezar en voz baja y no poner una lámpara que, en algunos relatos, las atraía. Pasaron 3 semanas de noches así, cada una con pequeñas variaciones, luces que aparecían y se escondían, objetos movidos de lugar y esa sensación persistente de vigilancia. Los días daban tregua pero no olvido. Carlos no volvió a manejar de noche si no era estrictamente necesario. Su memoria, que había sido resistente, se volvió quebradiza. Los ojos de Sandra se oscurecieron con lo que llaman cansancio de ver. Esa marca que se queda cuando en la casa pasan cosas que no se pueden explicar y hay que seguir viviendo. El pueblo murmuraba entre la puerta y el cerro. «Están marcando a alguien», decían. La idea de una marca no era literal en la boca de todos, pero la comunidad entendía el peligro. Si las brujas fijasen en una persona, esa casa no tendría paz. No obstante, la violencia más clara vino una noche en la que Carlos tuvo que volver a la carretera. Se había comprometido a una entrega de madrugada y no tenía a quien pedirle el relevo. Subió al camión con la sensación de que el metal lo consolaba. El asiento le pareció un refugio conocido. La radio, otra vez, intentaba llenar el silencio con música, pero todo se volvió pequeño cuando, al salir del pueblo, las esferas volvieron a aparecer. Esta vez, no eran unas pocas. Era un enjambre de puntos rojizos, viniendo desde la loma, como si el cerro entero hubiera decidido bajar su guardia y dejar salir su multitud. Se movían en formación, con una sincronía que parecía diseñada para encerrar algo, su camión. Al principio se rindieron a la incredulidad. Después vino el pulso acelerado, y por último la acción. Una de las esferas se quedó pegada al lateral del camión, rozando la chapa como si probara la dureza. Otra rebotó en el guardabarros y se transformó, por un momento, en una figura que Carlos, incluso ahora, trata de nombrar como imagen en sueños. Era una mujer sin piernas. No caminaba. Flotaba. Sus ojos no eran ojos, sino abismos negros, y su boca tenía, según lo que diría después a quien la escuchara, una curvatura que no alcanzaba a ser sonrisa ni grito. El parabrisas empezó a vibrar con un sordo tamborileo. Luego aparecieron pequeñas grietas que se propagaron como heridas de vidrio. Carlos vio una mano, si es que aquello se puede llamar mano, pegarse al cristal, dejando un rastro de humedad más fría que la noche. La presión creció. El camión, que siempre había respondido a los golpes de su dueño, comenzó a desviarse de la línea. Él giró el volante con todo lo que le quedaba de fuerza y logró, por un instante que pareció eterno, mantener la máquina en su carril. Sintió algo golpeando el techo, raspando como uñas largas. Gritó sin voz, porque en el casco de metal la voz se queda y vuelve como eco. Entonces escuchó un sonido que no esperaba en medio de aquel coro de cosas imposibles. Un canto, seco y claro, un kikiriki, que reventó el aire como si alguien hubiera encendido una alarma hecha de garganta y de coraje. Era un gallo, pero no uno cualquiera. Un canto agudo que atravesó la noche. La figura pegada al parabrisas pareció perder su tensión, como si el sonido la lastimara. Las esferas comenzaron a retroceder, como si huyeran de algo que les molestaba más que la luz. Carlos, con el corazón desbocado, no supo si era la tonada del gallo,
o el hecho de que alguien les había mirado fijamente lo que hizo la diferencia. Sintió el camión sacudirse, algo se quebró dentro del tablero, y un pedacito de cristal, con un borde afilado, se desprendió y le cortó la mejilla. La sangre caliente corrió por su cara, y con ese sabor metálico en la lengua, gritó por ayuda hasta que tuvo que tragárselo y respirar. El vehículo, por fin, llegó a un lugar donde la carretera se ensanchaba y pudo detenerse. No se atrevió a apagar el motor. Afuera, en la loma, las esferas se agruparon en una nube dispersa y desaparecieron en la misma dirección en que habían venido, hacia la cumbre, hacia el silencio que solo la roca guarda. La noche quedó con su olor a cuero y a aceite, y con el rumor de hojas que se acomodaban. Carlos bajó. Las rodillas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el capó. En la distancia, oyó pasos que se acercaban. Vecinos, que alertados por luces o por la radio del pueblo que captó su historia, venían con linternas. Entre ellos, Sandra, con la cara bañada en llanto, y don Esteban, que ni siquiera intentó preguntar qué había pasado. Lo conocía demasiado. No fue sencillo describir lo que vieron. El parabrisas estaba hecho añicos en una franja. El interior del camión olía a cosas que no supo nombrar, una mezcla de tierra volcánica y algo dulce como el cobre. Carlos no pudo sostener una historia coherente. Su relato salía a bocados, fragmentos que coincidían en una idea esencial. Las luces lo habían rodeado, habían abierto un hueco en su fragilidad y por un instante que pareció eterno, creyó que iba a desaparecer como se va la luz de una vela. Algunos vecinos dijeron que vieron huellas en la chapa, como de dedos amantes de la noche. Otros prefirieron callar. Lo que siguió fue una urgencia humana. Vendas, agua, la manta doblada para que se sentara, una camioneta para llevarlo en caso de que necesitara ayuda médica. La comunidad hablaba, entre susurros, de señales. Las tijeras en cruz en la puerta de Carlos se habían torcido. La sal había sido removida en un punto, y una de las velas bendecidas se había consumido más de lo normal. Para gente del pueblo, eran detalles que contaban historias. Para Carlos, eran pruebas que lo empujaban a un borde nuevo. Sabía que algo lo había marcado, y que no solo su cara guardaría la herida. A la mañana siguiente, mientras el sol se abría lento sobre el Coatepetl, la gente se reunió en la plaza. Había una sensación de guardia, una especie de contrato tácito entre los vecinos. Vigilar las noches, encender candiles, no subestimar las fechas que la tierra recordaba. Sandra, con la mirada de quien ha visto a su pareja cambiar, pidió a la vecindad que cerraran bien sus puertas y que dejaran una vela encendida hasta que el sacerdote del pueblo pudiera venir a bendecir las casas. Nadie rió de ella. Nadie dijo que era absurdo. En estos lugares la línea entre lo visible y lo invisible se traza con gestos prácticos. El hilo, la sal, la llave de la casa puesta bajo la cama. Esa tarde, mientras soldaban un trozo del parabrisas con una malla provisional, don Esteban se sentó a contar una historia más vieja, de cuando él era joven y vio un fenómeno parecido. La contó como quien pone un mapa sobre la mesa y señala los lugares peligrosos. Eran los años 70, dijo, y yo andaba con un amigo a la orilla del cerro. Vimos luces como estas, y al principio nos reímos. Pero se nos metieron al coche y nos dejaron como perdidos. No ha pasado mucho tiempo desde entonces. Su relato fue un eco del presente, una confirmación que la comunidad guarda en la memoria como si fuesen lecciones. Carlos pasó la noche en vela, no por la herida, sino por la certeza de que algo lo había rozado de forma íntima. Tenía sueños cortos, donde una mano húmeda recorría su frente cuando intentaba dormir. El pueblo, que tiene su propio sentido de la justicia y de la protección, no dejó de acompañarlo. Todos sabían que la marca, si existía, podía ser algo más que un recuerdo, podía romper la vida cotidiana.
y el rumor crecía en la plaza. Había quienes aseguraban que, después de que alguien era marcado, el trabajo escaseaba, las relaciones se tensaban y la salud se iba por una rendija que nadie podía ver. No diré que lo que sigue sea clara evidencia de un final. Te lo contaré como me lo contaron. La noche del segundo encuentro fue la más larga de todas. Carlos tomó una decisión que no suelen tomar los hombres del pueblo. Condujo de nuevo, decidido a enfrentar lo que había dejado atrás. Algunos le dijeron que estaba loco. Otros murmuraron que el orgullo lo empujaba. Lo que sí sé es que cuando arrancó esa tercera vez, la loma no estaba tranquila. Las luces volvieron, pero esta vez traían una familiaridad peligrosa, como si hubieran aprendido su nombre. Y en el momento en que el parabrisas cedió del todo, cuando algo intentó abrirse paso hacia el interior y el motor gritó como si quisiera soltarse del chasis, la única cosa que se escuchó con claridad fue el grito de una mujer al borde de la carretera. Un gallo cayó del cielo, o más bien, alguien lo soltó. Su canto fue un arma, y por un segundo, las brujas retrocedieron. Pero el golpe había ocurrido. Algo rompió la paz entre el acero y la carne, y en esa ruptura quedó un punto que no se podía coser con palabras. La noche cerró su puño, y dejó a Carlos apoyado en la cabina, con la cara sucia de polvo y sangre, mirando a un punto donde se recortaba la figura de la loma. Afuera, la gente se aproximaba con antorchas y rezos suaves. Dentro de él, un vacío nuevo se formaba. No era solo la preocupación por la herida, era la certeza de que la mirada de algo lo había marcado de un modo que las costumbres del pueblo solo comenzaban a nombrar. Mientras el cielo clareaba lentamente, Sandra puso agua caliente y una toalla en la frente de su marido, y no pronunció la palabra que todos temían, Marca, pero la dio por supuesta con cada gesto. Aquí, en este punto de la noche, la historia de Carlos queda suspendida, con la imagen de su camión hecho jirones y las esferas como manchas rojas que se desvanecen en el monte. Queda la sensación de que la comunidad aún respira con cautela, de que las protecciones y los rituales pueden comprar algo de tiempo, y de que la incredulidad del hombre que manejaba se transformó en un conocimiento pesado, como una piedra. Lo que el pueblo empezó a decidir en esas horas fue no mirar el cerro de la misma manera. Cuando la noche llegue y una luz se mueva sin chispas ni humo, saben ahora que hay historias que no se cuentan en voz alta por costumbre. Se las dicen para estar listos. Todavía quedan preguntas en el aire. ¿Qué busca lo que baja en forma de esfera? ¿Por qué se fijó en Carlos y no en otro? ¿Qué significa, si es que significa algo en términos humanos, ser marcado? Y sobre todo, ¿qué pagará si la comunidad intenta luchar contra lo que no entiende? Mientras estas preguntas se forman, la segunda historia aguarda en el otro lado del país, en Durango, donde el frío del invierno trae consigo otro tipo de riesgo. Los recién nacidos y la vulnerabilidad que sufre la carne cuando aún no ha sido nombrada por la iglesia ni por la comunidad. Pero antes de ir allí, mira el cerro otra vez. La loma sigue igual, la carretera sigue con sus curvas, y en la casa de Carlos, de madrugada, alguien dejó una vela encendida junto al crucifijo. Si crees que esto ya es demasiado, espera a oír la segunda historia. Una familia en Durango tuvo que enfrentarse a noches en que las esferas no solo merodeaban, sino que cruzaban muros. Allí, dicen, las brujas no solo miran a los adultos, van por los que aún no saben su nombre. En Durango, el frío se cuela por las rendijas, como si buscara nombre. Allí, los inviernos doblan la espalda de los hombres y dejan en la piel una memoria de heladas. Allí también, cuentan, la noche se vuelve más audaz. Adrián y Mónica vivían en una casa de adobe al borde de un valle pequeño, encajonada entre paredes donde el viento hace música con las grietas. No eran de los que buscaban problemas.
Adrián trabajaba en la herrería del pueblo, y Mónica cuidaba la casa y el huerto, soñando en voz baja con dar a su hija un mundo donde las manos tuvieran calor. Cuando nació Lucía, en una madrugada de diciembre, el pueblo respiró como quien ve nacer un horizonte nuevo. Las 12 campanadas del reloj y el humo de las chimeneas hicieron un telón cálido alrededor de aquel cuarto diminuto, donde un ser que todavía no conocía palabras comenzaba a hacer suyo el mundo con un alarido de vida. Doña Refugio fue la primera en visitar. No es casualidad que el nombre de ella aparezca tantas veces en estas historias. En los pueblos, las mujeres mayores se convierten en archivo y en advertencia. Llegó con un chale rojo, la bufanda apretada al cuello, y una bolsa donde llevaba ramitas secas, sal y algo que parecía una cruz hecha con hilos amarillos. Se sentó junto a la cuna y miró a la bebé como se mira a una promesa, con la gravedad de quien sabe que no bastan buenas intenciones. «En estos tiempos no se deja un niño sin nombre», dijo. «No basta con llamarlo por la casa. Hay ojos que esperan la debilidad. Pongan sal en las esquinas, ajo en el umbral y una vela bendita junto a la cama. Y que el padre la traiga al templo para que la nombren cuanto antes». No lo dijo como quien impone miedo, lo dijo como quien comparte un oficio. Adrián apenas podía mirar. En su cara había el orgullo de un papá nuevo y el desconcierto de quien no sabe bien cómo hacer lo correcto. Mónica, con el cansancio de los días de parto, obedeció. Puso sal en los marcos de las ventanas, colgó un manojo de ajos en la cocina y ató, sin saber por qué, una tijera pequeña detrás de la cuna, con las puntas cruzadas hacia afuera. La vela bendita la encendieron junto a la cuna y la dejaron arder hasta que el sacerdote regresara del paseo que había hecho esa misma noche a dar asistencia a otro enfermo. En la casa se quedó una calma tensa, como la de un cuarto antes de la tormenta. Los primeros días pasaron con visitas y oraciones. Doña Refugio contaba historias de cuando ella también tuvo que vigilar a los suyos. Hablaba de sombras que se volvieron viento, de figuras que no pisan la tierra y de noches en que las llamas se comportaron mal, como si no quisieran iluminar. Decía. Adrián escuchaba, y entre chiste y sobrio, repetía la lista de protecciones como quien aprende a recitar un mapa de seguridad. En el pueblo, las costumbres son una red. Cada nudo ayuda a sostener a los demás. La primera noche en que la tranquilidad se quebró ocurrió en la tercera semana de diciembre. El viento soplaba más fuerte y la tierra estaba fría como un metal dejado al aire. Mónica, que había sentido desde el primer día un recelo que no podía ubicar, se despertó por un sonido. Un roce sordo en la pared, como si alguien palpase el adobado sin intención de entrar. Al principio pensó en ratones, luego en ramas, pero el sonido no era mecánico. Era un pulso, un tanteo reiterado que buscaba un punto débil. Se levantó despacio, con la sábana apretada a la cintura, y se acercó a la ventana. Afuera, la noche parecía un lienzo donde se hubiera derramado carbón. No obstante, contra ese negro aparecieron pequeñas luces, rojizas, que flotaban a una distancia corta de la casa, describiendo círculos como si inspeccionaran el perímetro. No había humo ni olor de fogata. Aquellas bolas ardientes no formaban patrones de fuego natural. Mónica contuvo el aire y recordó la advertencia de Doña Refugio. En un impulso, llevó a la cuna hacia el centro de la habitación y prendió la vela bendita con la mano que tambaleaba. Los objetos de protección comenzaron a comportarse como si su sola presencia fuera una declaración. La sal crujió cuando Mónica la lanzó en las esquinas. El manojo de ajos, colgado, dejó escapar un aroma que se pegó a la ropa como una tela. Las luces, sin embargo, no se arredraron. Se volvieron más audaces, pegándose al vidrio de la ventana con un brillo que multiplicaba la habitación por reflejos febriles. Por un instante,
Una de las esferas se alargó y dejó un rastro que parecía una lengua de fuego que golpeaba la pared. La mano de Mónica se apretó alrededor del borde de la cuna hasta hacerse blanca. Cuando Adrián, que había salido del taller y vuelto por la madrugada, atravesó el umbral, la casa tenía la quietud de un lugar que contiene una verdad difícil. Mónica lo miró como si hubiera visto a alguien rescatado de un naufragio. «Ven», le dijo en un hilo de voz. «Las luces están aquí». «No se van». Adrián cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y miró a su alrededor. No era hombre de supersticiones, pero la mirada de su esposa no admitía disputas. La vela parpadeó, y en ese parpadeo algo se movió con una lógica propia. La esfera más cercana se detuvo, rompió su círculo, y en un acto que nadie pudo explicar después con certeza, atravesó la pared. No hubo un tropel ni un golpe. Fue más bien como si la luz hubiera decidido, con la calma de quien atraviesa un telón, ocupar un punto de la casa. El aire en la habitación cambió. La temperatura bajó en pocos segundos, y se sintió, con una claridad que no admitía dudas, la presencia de algo que no pisaba el suelo. La aparición no fue inmediata. Lo que sucedió primero fue una presión en la cuna, como si una mano de frío quisiera tomar la manta. Lucía comenzó a llorar con esa urgencia que traen los pequeños cuando algo los incomoda y no tienen palabras. Mónica la tomó entre los brazos y, con el pulso temblando, buscó la vela. En su mente vino la imagen de la vela bendita tocando la piel de la bruja, lo que le había contado su madre. Una luz que viene de la iglesia lastima a quienes se alimentan de la sombra. Era una memoria profunda, de esos conocimientos que se transmiten sin papeles ni libros. Entonces la figura apareció. No era una mujer en el sentido humano que conocemos, era una forma alargada, con un torso que flotaba y sin piernas que tocaran el piso. Sus ropas, si es que se podía llamar ropas a eso, se movían como un humo que tiene voluntad. Los ojos eran pozos negros, sin reflejo, y la boca, un corte que apenas se curvaba. Avanzó sin pisar, tendiendo una mano que parecía hecha de noche húmeda. Adrián, que había sentido miedo otras veces, sintió que una parte de su esqueleto retrocedía. No encontró en sí la fuerza para hablar. Lo que sucedió después es recordado por los vecinos como la noche en que la comunidad mostró sus costuras más fuertes. Al oír los gritos de Mónica, varias puertas se abrieron en el vecindario. Hombres con lámparas y mujeres con rosarios se acercaron en silencio, como si la oscuridad hubiese firmado un pacto con su voz. El padre del pueblo, que había sido llamado por la insistencia de Doña Refugio, llegó con una cruz y una vela grande que olía a cera de consagración. Sin entrar en el dormitorio, colocó la vela en el umbral y recitó oraciones que todos conocían desde niños. El murmullo del rezo se mezcló con el ritmo de los pasos. La presencia, al sentir la palabra consagrada y la cera bendita, se agitó. No fue una huida, fue una resistencia que tomó la forma de una presión mayor sobre la cama. Lucía chilló, y por un instante, todo pareció estar en riesgo. La idea confusa de perder a un hijo, antes de que la comunidad pudiera nombrarlo por completo, era un terror que se clavaba en todos los pechos. Entonces ocurrió algo que muchos definirían como milagro, y otros como una combinación de costumbre y furia. La vela que el padre sostenía se inclinó, no por el viento, que estaba lejos, y un destello de luz, como si una gota del fuego se hubiera desprendido, tocó la frente de la figura. La bruja aulló con un sonido que no parecía de este mundo, una queja que hacía vibrar las paredes de adobe. La reacción fue inmediata. Las luces puertas afuera empezaron a concentrarse en torno a la casa, como si un banco de peces se reuniera en torno a la claridad. La figura se retorció, dejando una estela de humedad que olía a tierra mojada y aliento antiguo. Adrián, con manos que le ardían, agarró a su hija
y la estrechó contra el pecho. Mónica, con la voz partida, recitó una oración que no recordaba haber aprendido, pero que salió de su boca como de alguien que da todo por lo que ama. La figura se acercó una vez más, pero cuando la vela volvió a tocar esa sombra, la forma pareció quemarse en un punto. Se deshilachó como una tela que se deshace y se disolvió en una nube que salió por la ventana rota, en un remolino de pequeñas brasas que se apagaron en el aire nocturno. Esa noche, cuando la calma vino a ser un rumor que regresaba de a poco, el pueblo no celebró con risas. No había euforia. Había un cansancio profundo, una certeza de que lo que había pasado no era un truco ni una alucinación. Doña Refugio miró a Mónica, y sin lágrimas asumió que la gracia que había salvado a Lucía no era sólo de la cera bendita ni del rezo del Padre, sino también del ruido colectivo, la ciudad de voces humanas que se plantó como un muro. La comunidad, en esas horas, se comportó como una red de protección viva. Hubo guardias, velas en cada puerta, y en algunas casas se colgó un gallo disecado, un símbolo que en muchos lugares se usa para anunciar el día y ahuyentar la noche que pretende robar. A la mañana siguiente, el padre procedió con lo que en su oficio consideró esencial, el bautizo. No fue solo un ritual religioso, fue un acto de nombramiento público, un sello. Se hizo una ceremonia sencilla en la iglesia, con el olor a incienso y a cera. El sacerdote, con la voz que acostumbra a guiar a los que buscan nombre y protección, colocó agua bendita en la frente de la bebé y pronunció el nombre, Lucía, ante la comunidad reunida. Para muchos vecinos, fue un gesto que marcaba un punto de quiebre. Nombrar es reconocer. Nombrar también delimita lo que pertenece al mundo de los hombres. No todos, sin embargo, tuvieron la misma suerte. En las semanas que siguieron, llegaron noticias que mordían la quietud. A finales de diciembre, otra familia, de la loma de enfrente, no creyó en la necesidad de tantos rodeos. Creyeron que las advertencias eran cuentos viejos y que la modernidad los eximía de miedos. Un bebé fue encontrado a la mañana, sin vida, con marcas en el cuello que algunos describieron como pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera intentado tomarlo con manos de frío. Nadie habló de acusaciones directas. En estos pueblos, las culpas se guardan en el silencio. Lo que sí se habló fue de la cadena que se había roto, la falta de vigilia, el descuido de las protecciones, la ironía de creer que la suerte siempre está de tu lado. Es en ese balance, entre la protección que funciona y el descuido que mata, donde la historia de Lucía adquiere su peso moral. No se trata de un cuento de castigo, ni de una prueba de la efectividad de un ritual sobre la ciencia. Se trata de cómo las comunidades combinan medidas, religiosas, tradicionales, prácticas, para sostener la vida frente a lo que no comprenden. Doña Refugio, que había perdido a un sobrino en su juventud por una noche donde nadie quiso creer, recordaba que las tradiciones nacen de historias que la gente no olvida para evitar repetir errores. Y cuando le pregunté por qué insistía tanto, ella dijo sin poesía, porque si no lo cuentas, otro lo paga. Con el tiempo, las noches en la casa de Adrián y Mónica volvieron a tener la suavidad que les corresponde, pero con la cicatriz de lo ocurrido. Lucía creció con la sombra de aquel evento como una marca invisible. Su cuna tenía siempre algo colgado en el pie, una ramita o una medallita, y la familia tomaba pequeñas precauciones que convirtieron la rutina en un acto de cuidado. Adrián, que antes dormía con el ruido de la fragua como una nana, empezó a despertarse con sobresaltos. Trabajaba de día y vigilaba de noche. Mónica, que no había sido mujer de oración extrema, aprendió a encontrar en las palabras del rosario un marco de calma. Ninguno hablaba de heroísmos. Hablaban de costumbre salvadora. El padre del pueblo, con la seriedad que toman los religiosos en pueblos pequeños, no hizo de la experiencia un sermón de miedo. Explicó que el bautizo
No era una llave mágica que cerrara todas las puertas del misterio, pero que el acto de nombrar en comunidad da una forma al afecto y al compromiso. Cuando la comunidad nombra, dijo, también protege, y cuando la comunidad vigila, no deja a nadie solo. Sus palabras, prácticas y sin adornos, se convirtieron en una lección que resonó entre las casas. Aún así, la sensación de que algo vuelve cada invierno no desapareció. Algunos vecinos juraban ver, desde la distancia, esferas que se alimentaban del frío y que migraban como bandadas. Otros hablaron de figuras que no pisan la tierra y de la sensación de ser observados en la madrugada, cuando la niebla hace de espejo a las almas. La tradición, en esos casos, se vuelve una instrucción de prudencia. No salir de noche con niños sin compañía, dejar una vela encendida y respetar los tiempos de la Iglesia para que los recién nacidos sean nombrados antes de que la vulnerabilidad sea tomada en cuenta. No era raro que las sensaciones se transformaran en psicología. Las madres que habían pasado por noches de amenaza mostraban ojos más alertas y cuerpos más cansados. Algunos hombres sintieron su trabajo resentido por el temor insidioso que les robaba energía. El fenómeno, si se quiere llamarlo fenómeno, tiene tanto impacto en la vida física como en la vida social. Las comunidades se ajustan, se multiplican las guardias vecinales, se organizan rondas, se comparten las horas en la puerta de la iglesia. En Durango, el frío y la costumbre se aliaron para enseñar que la supervivencia es colectiva. Algunos relatos que circulan y que doña Refugio compartía a media voz en el mercado ampliaban el peligro. Hablaba de bebés encontrados en pozos, de niños que despertaron con signos extraños en la piel, de mujeres que sintieron vacíos en las camas en los que antes hubo sueño. Estos relatos se convertían en pedagogía para los jóvenes padres. No eran pruebas concretas que una ciencia pudiera medir. Eran señales transmitidas de persona a persona para que quienes vienen detrás no repitan el desdén. Hay un episodio que muchos mencionan y que quisiera traer aquí porque ayuda a entender la lógica comunitaria. Unos años antes del nacimiento de Lucía, una pareja de fuera intentó imponer su ley en el pueblo. No creemos en esas historias, dijeron en el primer encuentro. Al poco tiempo, esa misma pareja perdió ganado y su casa sufrió pequeñas protestas de la noche. Objetos movidos, luces en la cumbre, una sensación de estar enmarcados por una mirada. No hubo pruebas, ni juicios, pero sí una lección. El pueblo no puede imponer sus costumbres fuera de su red, y si alguien se aparta de esa red, queda más expuesto a las preguntas que no resuelven la lógica del mercado ni la de la ciencia. Lo trágico es que, aun dentro de la red, el destino no siempre es justo. Hay casos en que la comunidad falla y el dolor llega igual. Volviendo a Lucía, el bautizo no fue un cierre definitivo. Fue, más bien, un punto donde se aceptó que la vida requiere de cuidado y que algunas respuestas se dan con velas y otras con cercanía. La bebé creció y con cada año que pasaba, la historia se alivianaba un poco, pero nunca desaparecía del todo. Cuando cumplió 5 años, Adrián le contaba a los amigos, en voz baja y con una mezcla de humor y seriedad, cómo la noche les había mostrado un borde que antes no veían. No lo llamo milagro, decía, pero tampoco lo reduzco a una coincidencia. Era la postura de quienes han visto lo que sus ojos no querían admitir. En el pueblo, la temporada fría se convirtió en un tiempo de movilización. Velas en balcones, guardias rotativas y charlas en las plazas sobre cómo mantener a los niños seguros. Doña Refugio enseñaba a las jóvenes madres a preparar ramitas de romero, a colgar ajos y a rezar con calma. Explicaba que no se trataba de superstición imperfecta, sino de un patrimonio vivo que hasta la ciencia social reconoce como un tejido de supervivencia comunitaria. Añadía, con voz baja, que las palabras no son neutrales. Nombrar es cuidar, y cuidar es resistencia. Sin embargo, hay una verdad incómoda que las historias mantienen.
no siempre alcanza. Otros pueblos, en los valles cercanos, han tenido pérdidas. Algunos casos terminan en funerales con preguntas que nadie quiere responder y con madres que llevan el silencio como una concha. Esos casos no deben usarse para asustar, sino para recordar que el respeto por las advertencias antiguas nace de la experiencia. Muchas veces, las medidas colectivas evitan el desastre. Otras veces, el desastre ocurre y la comunidad se vuelve un lugar de duelo. Con el paso de los años, la anécdota de Lucía se transformó en relato de advertencia y en enseñanza para los que vienen. Se contaba en las noches de frío, junto al fogón, con la voz de alguien que no busca sensacionalismos, sino que repite hechos para que no se olviden. A veces, los jóvenes que llegaron de la ciudad se reían y preguntaban por qué tanta ceremonia. Otros se detenían, escuchaban y empezaban a entender que hay aprendizajes que no caben en la pantalla ni en el libro, sino en la práctica de la convivencia. El hilo que une las dos historias que te traje esta noche no es solo la presencia de luces y figuras que no tocan el suelo. Es la idea de vulnerabilidad. En un caso, el conductor que creyó invulnerable hasta que la carretera le enseñó otra regla. En el otro, el niño que aún no tiene nombre y que necesita protección pública. En ambos, la comunidad se convierte en protagonista. Unas veces porque interviene a tiempo, otras porque su inacción deja huecos que la noche aprovecha. Y siempre, el aprendizaje es colectivo. Antes de cerrar, quiero decir algo que no es una promesa ni una sentencia. Las leyendas de estos cerros y valles no son pruebas científicas. Son testimonios que se han transmitido de boca en boca. Lo que sí son advertencias culturales con un peso práctico. Enseñan a no subestimar la noche, a no dejar hijos solos sin nombre, a que la vigilancia compartida puede ser una diferencia entre la vida y la pérdida. Si te acercas a estas historias como mero entretenimiento, perfecto. Si las escuchas con la seriedad que merecen, quizá cambies alguna costumbre que te puede salvar. La última imagen que quiero dejarte es sencilla y espero inquietante. En un pueblo, en la madruga, hay siempre una vela encendida en alguna ventana. No siempre es por superstición, a veces es por memoria, otras por amor, y en muchas ocasiones porque alguien aprendió que el mundo no se gobierna solo con razón, sino con comunidad. En Durango, la vela en la ventana de Adrián y Mónica sigue ardiendo en noches frías, no para desafiar lo que viene, sino para recordarle a lo que llega que aquí hay nombres, rostros y manos despiertas. Así que, si alguna vez atraviesas un cerro y ves una luz que no tiene humo ni contorno, no la mires con arrogancia. Respeta lo que los pueblos saben, y si te toca proteger a alguien que no tiene nombre todavía, no dudes. Enciende la vela, llama a los vecinos, ve al templo si hace falta. La fragilidad humana encuentra en la comunidad su mejor defensa. Y ahora dime, ¿cuál de estas dos historias te quitó más el sueño? Si conoces alguna leyenda parecida o alguna noche que no puedas olvidar, compártela en los comentarios. Suscríbete para más relatos como este y comparte este video con alguien que ame las historias que hacen que las noches sean un poco más vigiladas. Descubre 2 historias de brujas en pueblos que te quitarán el sueño. Recuerda las luces, respeta las advertencias y no subestimes la vela encendida en la ventana.